En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre, Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día Sábado 30 de abril. del Niño. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 a 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago. Y se asustaron, pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tomó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria Señor a Dios. Jesús. A ver, mija, ¿qué entiendes ahí? Entiendo que... Pienso que cuando ellos estaban en el mar y el viento y el soplo, que es fuerte y eso, así es como aquí en la tierra, en la actual, así es como las cosas nos angolotean, por decirlo así, ¿no? Ujú. Y ahí es donde nuestra fe tiene que ser firme. Porque como dice que vieron a Jesús, Jesús no estaba ahí, ¿no? Y eso empezaba a ser, esos aires y eso era, me imagino que era por la llegada de Jesús, ¿no? Entonces, así es cuando nos vienen, que nuestra fe está puesta en Jesús, nos van a venir muchas cosas. Y viene la barca, representa la iglesia en la Biblia. El mar representa el mundo, sus tempestades, como dices tú. La iglesia tiene que avanzar, Cristo la manda por delante, vayan al otro lado. El propósito de la vida es llegar al otro lado. ¿Cuál otro lado? O sea, llegar dice Cafarnaúm. Cafarnaúm, o sea, hay un anuncio que dice la casa de Dios o la casa de Jesús. Tenemos que llegar a ese lugar. Y Cristo los manda, vayan, te manda a ti, me manda a mí, vamos por adelante, somos de la iglesia, tenemos que ir. Pero en el camino nos vamos a encontrar, como lo que dices tú, cosas que nos impiden y nos hacen el camino más difícil. Ellos eran pescadores, sin embargo remaban y el aire los aventaba para atrás y no podían llegar, no avanzaba nada. Cristo estaba en el monte y Cristo estaba viéndolos desde la altura del monte. Es lo que pasa con cualquiera de nosotros. A veces luchamos con nuestras propias fuerzas. En ninguna parte de ahí de lo que leíste dice que ellos hayan buscado a Cristo o hablado a Dios. Ellos seguían remando y ellos querían llegar y llegar. Con tus propias fuerzas te va a costar mucho trabajo. Sí. Pero Dios es misericordioso y Dios te está viendo y te oye. Te ve y te oye. Y ve tu aflicción y oye tu aflicción. Nos enseña que no tenemos tener que preocuparnos. Hay alguien que está aquí, que te está viendo. Y tú no lo puedes ver, pero Él está aquí. Y Él ve más allá de tu físico. Él ve tu corazón y tu alma. Él ve lo que te aflige, lo que tú necesitas. Luchar con tus propias fuerzas, no. Deja que Él luche por ti. Es la palabra de Dios que bajó. Imagínate bajar una colina, sería como venir sobre, en los escritos que hay afuera del Evangelio, dice que la velocidad que él llevaba caminando era increíble.
como si fuera flotando sobre el aire, bajó y entró en el agua y llegó a donde estaban ellos. Pero pasó algo muy curioso. Ellos querían subirlo a la barca. Cuando vieron que era Cristo, dice la palabra de Dios que ellos llegaron inmediatamente ¿a dónde? Tocaron tierra. Tocaron tierra. Pienso que la fuerza, ese aire, fue donde la ayuda de Jesús que los hizo llegar ahí, ¿no? Uh-huh. Así es como Él nos ayuda. Cuando ya Cristo llega a tu vida, tú llegas al propósito de que Dios te ha encomendado. Cuando Dios está a tu lado, todo es más fácil. Ya lo remaron, llegaron de inmediato al otro lado. Así es la vida del ser humano. Con Cristo todo lo puedes. Sin Dios, luchas tú sola, te vas a cansar. No cambies a Dios por nada. Ni empieces a hacer tu lucha por ti misma. Deja que Dios haga la lucha y que Dios guíe tu vida. Amén. Amén. Mira lo que dice en la primera carta. El Hechos de los Apóstoles. Sí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Allá en el Evangelio hablábamos, con Dios es todo más fácil. Llegas al propósito de la vida, a lo que Dios te ha encomendado. Aquí en Hechos de los Apóstoles hay dos cosas. Los problemas del mundo nuevamente. Allá los apóstoles querían luchar por su propia fuerza, no podían llegar al propósito de la vida. Estaban batallando, tenían que tener a Cristo. Aquí, lo que el mundo te ofrece, los problemas de la vida, y los apóstoles hacen algo. Yo no puedo descuidar la enseñanza de Dios, la lectura de Dios, por las cosas de este mundo. Punto. No lo puedo hacer. Busquemos otro plan, dice Pedro, otro plan diferente. Te digo esto porque en la vida tuya va a haber cosas que te van a querer apartar de los días que tienes designados para Dios. Pero, sé como Pedro, no puedo cambiar las cosas de Dios por las cosas, aunque yo las necesite. Creo que es más poderoso Dios que cualquier necesidad que yo tenga. Escojamos, dice, hagamos un grupo para estas personas. En pocas palabras, pongan gente a esas cosas, pero lo de Dios no lo vamos a descuidar. Escogieron a Esteban. Esteban rápidamente era un niño de nombre Benjamín. Desde pequeño era muy sabio el niño. Ese niño le dijo a Judas: tú tienes muy bonito rostro y todo, dijo, pero por dentro eres un demonio. Y Judas se quedó mirando, todos los apóstoles lo miraban. Dice Jesús: tú eres muy sabio, dijo, no te vas a llamar Benjamín, te voy a cambiar el nombre. Después te puso llamar el nombre de Esteban. Ese es Esteban. Desde niño, él cerca de Dios, cerca de Dios, cerca de Dios. Y cuando ya se le dio la oportunidad de ser diácono,
lo mataron. Pero murió feliz haciendo las cosas de Dios. Las cosas de este mundo, hija, se van a quedar aquí. Pero las cosas de Dios te van a servir allá. Mira que después de todo esto, dice los apóstoles, mucha gente se transformaba, mucha gente se convertía. Si el día de mañana te sale una propuesta en los días del Señor, abrir las antenas y ver qué es más importante. Porque si dejas de seguir a Dios, hacer las cosas de Dios, hay mucha gente que está esperando irte de ti, dar un buen mensaje. Y a lo mejor, por seguir las cosas del mundo, te desobligaste de eso y esa gente se perdió. Entonces, Dios te ha escogido para un propósito. Y ese propósito es que llegues al otro lado. Y la única manera es de llegar con Jesús y de la mano. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra. A ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Lo que hemos aprendido el día de hoy reverberó en sus corazones. Las tempestades van a venir. Con Jesús o sin Jesús, tempestades van a venir. Pero la diferencia es que con Jesús no se siente tan feo. Que con Jesús, así sea el dolor más grande que usted puede imaginar, con Jesús no se siente tan feo. Buscar a Jesús. El día de ayer hablábamos en este mismo capítulo, la Santa Eucaristía, el pan de vida. Ese es el alimento que le fortalece a usted y a su espíritu para cuando lleguen las pruebas, usted no luche con sus propias fuerzas, sino que luche con Cristo mismo y así llegará al otro lado. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido hoy revergulla en sus corazones y que el día de mañana usted y yo podamos caminar juntos a la presencia de Dios, junto con su familia. Ayúdenos a seguir evangelizando, necesitamos más ayuda. Dijo Jesús un día, la cosecha es grande, pero los trabajadores son muy pocos. Necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a evangelizar y también ayúdanos a buscar más suscriptores para llevar este evangelio a más personas. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea.